Dios está primero, le prende fuego y empieza a quemarse. Ese fue el día que Él selló con su sangre quemada y su cuerpo quemado, que la gloria de Dios está arriba de la gloria del hombre. Fue un campeón. 100 años después, Martín Lutero se levanta, y con Martín Lutero se levantan otros campeones. Martín Lutero no fue el único. Zwinglio se levantó, Wesley se levantó, Tyndale se levantó, grandes campeones que conocían la palabra de Dios, y Lutero se levanta con una fuerza impresionante diciendo: basta, basta del abuso, basta de la mentira, basta del engaño, basta, basta. ¿Dónde está la palabra de Dios? Porque la hemos tirado por el suelo y hemos levantado las tradiciones de los hombres sobre la palabra de Dios. La gente que estaba dormida se empezó a despertar. El papado no le convencía que la gente empezara a leer la Biblia, porque Lutero basó su reforma en 3 premisas. Solamente la Biblia, solamente la gracia, solamente la fe. Y si no me prueban con la Biblia que lo que estoy diciendo está mal, no me voy a retractar. Se hicieron varias dietas, se hicieron concilios, delante de los obispos, delante de los cardenales, delante del Papa. Retráctate. ¿De qué quieren que me retracte? De todo el montón de mentiras y herejías que has escrito. Bueno, señores, yo lo único que he escrito ha sido basado en la palabra de Dios. Y si me retracto de esto, es basarme de lo que está en la palabra del Señor. Yo me retracto con una condición: pruébame que estoy mal. Pruébame que soy un hereje, que estoy diciéndote cosas que no están en la Biblia, que tú puedas leer. Y si tú con la palabra de Dios me convence, yo soy el primero en humildad de decir: lo siento, me equivoqué. Pero si ustedes no vienen con la Biblia, a mí que me importan sus amenazas, que me quieren matar. Yo sé que le hicieron a Juan Haas, yo sé que lo mataron, yo sé todo lo que le hicieron. A mí no me importa lo que me hagan. Tú pruébame con la Biblia. Tendrán aquí todos los cardenales y todos los obispos y toda la dieta y todos los sacerdotes del mundo, y tráiganse a las ovejas también del rebaño. Pero si tú no me pruebas con la Biblia que estoy mal, yo no me retracto. Primero Dios, porque soy esclavo de mi conciencia, y mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios, ahí sí yo me agacho, pero no delante del hombre. No se pudo retractar, porque nunca le pudieron probar por la palabra de Dios que la apostasía en la que se había metido la iglesia era válida. Y ustedes recordarán que Martín Lutero empieza a predicarle a la gente empezó a ser iluminada. La reforma era un fuego que empezaba a arder aquí y empezaba a arder allá y empezaba a arder por todos lados. Finalmente, en el año 1517, Martín Lutero escribe las 95 tesis sobre justificación por la fe. Va al castillo de Wittenberg y clava las 95 tesis en el idioma del pueblo. La gente ese día, en vez de entrar a la iglesia y escuchar la misa, lo que hizo fue leer las 95 tesis apoyados por la palabra de Dios, en donde Él declara el verdadero evangelio de Cristo Jesús. La gente empezó a abrir los ojos. La gente se dio cuenta que había sido engañada, que tristemente aquellos que eran sus pastores, aquellos que habían sido sus líderes, son los primeros que los engañaron, que no les enseñaron la palabra del Señor, y la gente empezó a despertar. La reforma empezó a encenderse en todos lados. Llegó la reforma a España, llegó la reforma a Francia, llegó por supuesto la reforma a Inglaterra, llegó la reforma a Alemania. Por todos lados empezaron a levantarse gente, los llamaron protestantes, porque empezaron a protestar: enough is enough. Basta del abuso. ¿Dónde está la gloria de Dios? Ustedes son puestos a levantar la gloria de Dios. Se han levantado ustedes aún encima de Dios y aún encima de su palabra. Esto tiene que parar ya. O la iglesia se reforma o la iglesia se rompe. ¿Y saben cuándo se empezó a preocupar la iglesia? No solamente cuando el vulgo empezó a leer la palabra de Dios. ¿Sabes cuándo verdaderamente se empezó a preocupar? Cuando los ricos se empezaron a convertir. Cuando los duques se empezaron a convertir. Cuando los gobernadores se empezaron a convertir al protestantismo. Ahí empezaron a temblar. Porque muchos de esos príncipes empezaron a proteger a Lutero. No, a este tú no lo vas a juzgar si no le das un juicio justo. A este tú no lo vas a destruir solamente porque eres el papado. Se habían convertido, sabían que ellos tenían la verdad, porque por mucho tiempo habían visto el abuso. Habían visto que ellos hacían lo que se les pegaba la gana en el nombre de Cristo, que habían abusado del pueblo, que les habían humillado, que los habían maltratado. El pueblo estaba cansado de sus líderes. La iglesia necesitaba una reforma. La gente sabía en su corazón que Lutero tenía la razón y que los demás reformadores tenían la razón. Los duques, los príncipes se pusieron a favor de los reformadores. La iglesia empezó a temblar. ¿Qué iba a hacer la iglesia? Bíblicamente no podría poner en mal a los reformadores, decir: tengamos una mesa redonda, Erasmo, nuestro gran teólogo católico, Erasmo contra Lutero, cara a cara, católicos contra protestantes, vamos a ver quién gana. No podían, porque bíblicamente Lutero los iba a hacer pedazos. Le dijeron en una dieta a Lutero:
¿Quién te dijo que tú estás encima de la patrística de la iglesia? ¿Quién te ha dicho que estás arriba de Tomás de Aquino? ¿Quién te dijo que estás encima de San Agustín? ¿Quién te crees tú para decir que sabes más que los padres de la iglesia? ¿Quién te crees tú que sabes más que Erasmo, nuestro gran teólogo? ¿Cuál es tu autoridad para decir que nosotros estamos mal? Y Martín Lutero, sin pensarlo dos veces, les dijo, yo tengo una autoridad más grande que Erasmo. Yo tengo una autoridad más grande que Aquino. Yo tengo una autoridad más grande que San Agustín. ¿Y cuál es tu autoridad? ¡Cristo Jesús! Solamente la fe es suficiente para el hombre para tener entrada, acceso al trono de Dios. No son las obras, no son las penitencias, no es el desgarrar tu cuerpo lo que te pone en paz con el Señor. Lo que te pone en paz con el Señor tiene nombre y ese nombre es Cristo Jesús. No es por las obras que... Y saben, no podían. Empezaron a rechinar dientes. ¿Cómo podían destruir a un hombre con razones y argumentos bíblicos cuando no había ni uno solo para poder decir, estás mal en esto? La iglesia entonces tuvo que hacer un plan. ¿Cómo vamos a destruir este movimiento que empezó a crecer tan rápido? ¿Y cómo lo vamos a destruir? Porque en Inglaterra eso creció como fuego. En Alemania eso creció como fuego. Por todos lados la reforma estaba en la querida España. La reforma llegó de tal manera que eso se dejó crecer por todos lados. Empezaron a hacer reproducción de la Biblia. Lutero se desapareció por un tiempo. Tú puedes leerlo, está todo el conflicto de los siglos. ¿Sabes qué hizo? Empezó por un tiempo a traducir en el lenguaje del pueblo, y cuando Lutero veía los pasajes de la Biblia en el idioma alemán y lo empezaba a leer, porque todas las misas antes eran en latín, nadie las entendía, pero cuando la gente empezó a escuchar la palabra de Dios en su idioma, ¿sabes qué decía la gente de Alemania? La gente de Alemania decía, ay, qué lindo habla el apóstol San Pablo en el idioma alemán. Se escucha tan bonito, porque escuchaban en su idioma, antes no lo podían escuchar, pero no era escuchar solamente el mensaje, era darse cuenta que habían sido engañados y que la apostasía llegó a tal grado que por muchos siglos y generaciones esa iglesia se había corrompido y había apostatado. ¿Tú sabías que cuando comenzó el movimiento de levantar la palabra de Dios y descubrieron que Éxodo 20 decía no tendrás imágenes delante de mí? ¿Sabes qué empezó a pasar? Empezó en Europa el movimiento iconoclasta, ídolo, clasta, rompimiento. Empezaron a romper las imágenes por todos lados. Se metían a las iglesias y tumbaban las imágenes, las rompían por todos lados. Aún Lutero tuvo que intervenir, decir, hermano, paren. No hagan semejante sacrilegio, porque el movimiento fue tan grande, porque cuando la gente regresa a la palabra de Dios viene una reforma completa, querido hermano. Te das cuenta del engaño, viene la rabia, viene el coraje de saber que cuando Dios te puso gente para enseñarte, en vez de enseñarte, te está llevando al error. La gente respondía de una manera tremenda. El papado estaba perdiendo terreno. La gente se estaba dando cuenta que había sido engañada gravemente y la gente estaba molestísima. Ver la opulencia de la Iglesia Católica, ver que con el dinero que la gente no tenía fue levantada la Basílica de San Pedro, que fue Juan Itzel para precisamente vender las indulgencias. La gente que no tenía nada le perdonaba los pecados del día, de la semana, del mes, del año y de la vida entera, con tal de dar dinero. Y decían, si tus familiares están en el purgatorio, tan pronto la moneda cae, el alma sale para el cielo. Y te lo doy por escrito. Te lo doy por escrito. Cuando Lutero vio eso, una vez Lutero iba a una misa, eso fue una de las cosas que hizo que Lutero abriera los ojos. Fue a la misa, vio un borracho tirado en la calle y le dijo, querido hermano, no te vi en misa el día de hoy. Y le dice el borracho, no padre, yo no tengo más que ir a misa. ¿Y por qué? Porque yo tengo ya todos mis pecados perdonados y aquí está firmado por el Papa. La gente se dio cuenta, la gente abrió los ojos. Por eso dice que la palabra de Dios es como una luz que ilumina nuestro camino. Cuando esa luz fue presentada, la gente vio la terrible oscuridad que el hombre de pecado había traído sobre la apostasía de la iglesia. Y el papado se dio cuenta que había perdido terreno y estaba cada vez más perdiendo terreno sobre el mundo europeo y sobre todo su redil. Los protestantes eran una amenaza. La reforma era una amenaza y la decisión fue sencilla. Exterminemos la reforma. Destruyamos a este movimiento que está poniendo en riesgo nuestra santa iglesia. La decisión se tomó y nace el movimiento que se conoció como el movimiento de la contrarreforma. Ellos estaban tratando de reformar a la iglesia católica tiene un concilio y entonces dice, bueno, ustedes hicieron su reforma, pues ahora viene la contrarreforma, viene el contraataque.
¿Cuál fue la primera cosa que vino con la Contrarreforma? La Santa Inquisición. Eso fue lo primero. Los vamos a hacer pedazos. Por siglos y siglos la Contrarreforma despedazó, aniquiló, torturó, mató. No importaba el género, no importaba si eras niño, si eras anciano, si eras educado, si eras rico, si eras pobre. La Santa Inquisición vino con todo para destruir el movimiento de la Reforma. Instrumentos de tortura, los peores que tú te puedas imaginar, en el nombre de Cristo se inventaron para desaparecer la Reforma. Mira lo que la hermana White tiene que decir acerca de la segunda cosa que hizo la Iglesia Católica para parar a la Reforma Protestante. Y dice que se reunió con la esperanza de acabar con ella. Fíjate, se reunieron para acabar con la esperanza de ella. Entonces fue cuando nació, la iglesia se embarazó. Nació la orden. ¿Cuál orden? De los jesuitas.